¿Alguna vez quisiste que tus rutas cobraran vida? Hoy te mostraré cómo hacer que esos trayectos no solo se vean, sino que se sientan. En solo unos minutos aprenderás a transformar un mapa simple en una animación que cuenta tu historia. No necesitas ser un experto, solo sigue este tutorial con cada enlive y dale movimiento a tus aventuras. Veamos pues cómo se hace. Vamos a necesitar como material un mapa de la zona que ocupa la ruta, si puede ser en el mismo formato que usaremos en nuestro vídeo. Ahora debemos crear un dibujo de nuestra ruta. Eso lo podemos hacer en cualquier editor gráfico que admita transparencias. Aunque todos pensamos en Photoshop, yo recomiendo Krita o GIMP. Importamos al editor gráfico nuestro archivo del mapa. Creamos sobre él una capa totalmente transparente y en esa capa, con la herramienta de lápiz, con el grosor que veamos bien y el color que deseemos, vamos a trazar nuestra ruta. Una vez la tenemos dibujada, podemos eliminar la capa del mapa o simplemente hacerla invisible. Después, solo debemos exportar nuestra ruta a un fichero PNG que mantendrá el fondo transparente. Ahora ya podemos ir a nuestro editor. Vamos a importar nuestros dos ficheros, el del mapa y el de la ruta. Arrastramos a la línea de tiempo el clip del mapa que nos va a servir de fondo. En la pista superior bajaremos nuestro clip de la ruta, que al ser transparente nos permite ver el mapa de fondo. Ahora, como habréis visto en tutoriales de otros editores, el mejor sistema y más fácil es el hacer una máscara. En cada enlive la mejor opción es agregarle el efecto rotoscopía, que con solo poner en el buscador aparecerán las opciones existentes. Escogemos ese efecto que pone máscara rotoscopía y lo arrastramos encima de nuestro clip de ruta. Al clicar sobre el clip, se nos abren las opciones de los efectos que hayamos aplicado a dicho clip. De momento, solo el de rotoscopía. Y nos pedirá que marquemos una serie de puntos que conformarán la máscara. En el propio monitor vamos a ir marcando una serie de puntos que rodeen nuestra ruta. No lo haremos demasiado pegados a la ruta, sino que dejaremos cierto margen. Para cerrar la figura, clicamos sobre el primer punto con el botón derecho del mouse o pulsamos Enter. Nos ha rellenado toda la figura de negro y eso no es lo que queremos. Nos vamos pues a las opciones de la herramienta. En opciones de alfa vamos a cambiarlo por sustituir. Ahora sí que habrá desaparecido la ruta. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos para que vaya apareciendo? Muy sencillo. Teniendo el cabezal de reproducción al inicio del clip, marcamos en este punto un fotograma clave que se nos pondrá en rojo. Ahora, desde aquí mismo voy moviendo el cabezal de reproducción y agrego otro fotograma clave. De esta manera la animación no comienza de golpe y deja un segundo antes de comenzar. El proceso que vamos a seguir es el siguiente. Primero, movemos un poco el cabezal de reproducción. Segundo, marcamos un nuevo fotograma. Y tercero, modificamos los puntos de la figura de la máscara que cubre la ruta. Cada enlive tiene una ventaja en esto a diferencia de muchos otros editores. Y es que podemos ir eliminando puntos. Eso se hace con doble clic sobre el punto que deseemos eliminar. El resto, más que nada los de inicio, los vamos moviendo a pequeños tramos, lo que hará que se vaya descubriendo la ruta. Después se repite el proceso. Movemos el cabezal, creamos un nuevo keyframe y movemos o eliminamos puntos de la máscara. Esos pasos los vamos a ir repitiendo una y otra vez hasta completar toda la ruta, dejando al final unos pocos puntos de la máscara que no podemos eliminar por completo, pero podemos dejarla donde no cubra ninguna parte de nuestra ruta. Mi consejo es que una vez hecho todo el trabajo, reviséis la animación, ya que si habéis quitado puntos es posible que en algún momento la máscara haya dejado ver alguna parte de la ruta que no tocaba. Pero eso es fácil buscar el punto donde se muestre una zona de ruta no deseada y modificar los puntos de la máscara de forma que cubramos las partes expuestas. Pero no te vayas todavía, porque ahora te mostraré cómo le puedes dar algo de dinamismo a esa animación del mapa. Vamos a necesitar que exportes esa animación en formato MP4, por ejemplo. Una vez exportado, podemos quitar los clips del timeline e importar nuestro clip con la animación. Teniéndolo ya en la línea de tiempo, buscaremos un efecto llamado Corners y se lo aplicaremos a nuestro clip. Fijaos que el cabezal de reproducción esté al inicio,
Marcamos con la herramienta de Corners un fotograma clave. Si alejamos la vista del monitor con control y rueda del ratón, podremos ver las 4 esquinas que nos marca esa herramienta. Movemos un poco el cabezal de reproducción, marcamos un nuevo fotograma clave y movemos las esquinas que nos marca la herramienta para darle inclinación a nuestro mapa. Se repite el proceso las veces que queráis. Lo que os sugiero es que intentéis mantener el punto por donde se encuentra la ruta lo más centrado posible. Lo que estáis modificando es la perspectiva del mapa y con eso conseguimos dar dinamismo a nuestra animación. Pero si aún queréis mejorar más y suavizar esos movimientos y cambios de perspectiva, podemos en la misma herramienta de Corners abrir el panel de fotogramas clave. Y seleccionando cada uno de los keyframes podemos modificar su tipo de interpolación, es decir, si los queremos más suaves. Cualquier duda que tengáis no dudéis en ponerla en comentarios e intentaré responder a todos. Y para conocer un poco más de Kdenlive, os dejo por aquí otro estupendo tutorial que no os podéis perder. Nos vemos muy pronto en otro tutorial. Gracias por ver. Chao.